Tiene el uso de la palabra la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Distrito Federal, para formular su pregunta hasta por 5 minutos. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, decirle a la diputada Petra Guerrero que qué bueno que aceptó que prácticamente todos los indicadores de bienestar mejoraron. Todo eso es por la buena práctica de la política económica de la mano con la política social de los gobiernos panistas. Siempre es positivo que la oposición reconozca los logros. Muchísimas gracias, y especialmente cuando este gobierno no ha tenido resultados. Maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, bienvenida sea usted a este recinto legislativo. Compañeras y compañeros legisladores, el 21 de enero del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la implementación de una nueva política para el combate a la pobreza, la denominada Cruzada Nacional contra el Hambre. Con los objetivos que persigue esta cruzada, nadie puede estar en contra. Cualquier gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe de tener entre sus prioridades terminar con el hambre y la desnutrición de su población. No obstante, desde su inicio han surgido diversos cuestionamientos sobre dicha estrategia. Por ejemplo, la falta de criterios claros en la selección de municipios para beneficiar efectivamente a los más pobres, la ausencia de indicadores de evaluación y varias imprecisiones en cuanto a su diseño. El mismo Coneval ha manifestado en el diagnóstico que llevó a cabo sobre el diseño de la cruzada que esta estrategia adolece de elementos fundamentales como un marco conceptual adecuado, la falta de identificación de las causas y los efectos del problema, el diagnóstico de la situación en México y la caracterización de la población objetivo, entre otras. Así, a más de 1 año y medio de su lanzamiento, se tienen más dudas que certezas sobre su instrumentación. Ahora, en el marco del segundo informe del gobierno, se han anunciado los principales logros, entre los que se encuentran 3.1 millones de mexicanos ya se alimentan mejor, 4.522 comedores comunitarios instalados, 595,000 familias que cuentan con la tarjeta sin hambre, etc. A partir de estos resultados que se han anunciado como los grandes logros de la cruzada, surgen diversos interrogantes, señora secretaria. ¿Por qué únicamente se ha cubierto al 40% de la población objetivo? La meta planteada inicialmente era 7.4 millones de personas. Solo es una más de las promesas incumplidas. Los 3 millones de beneficiarios no eran atendidos antes por los programas ya existentes. Se trata únicamente de nuevas incorporaciones a los programas que ya operaban como Oportunidades, Abasto Social de Leche y el Programa de Apoyo Alimentario. Respecto de los comedores comunitarios, ¿en dónde se encuentran? ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar los municipios en donde operan los comedores comunitarios? Al parecer, privaron los criterios políticos, ya que se ha beneficiado de manera desproporcionada a estados donde gobierna el PRI. Hay declaraciones de los habitantes en zonas marginadas denunciando que los comedores se encuentran cerrados, se les acaba la comida muy pronto y que se les cobra una cuota de recuperación. ¿No sería más adecuado que no tuviera ningún costo si atiende a personas en condición de pobreza extrema y sin acceso a la alimentación? Por otro lado, lamentablemente en el transcurso de la presente administración, lo que se observa es la falta de interés del gobierno para impulsar los proyectos de desarrollo que se requieren en los sectores más pobres de la sociedad, en particular en los pueblos indígenas. Los indígenas son los más pobres entre los pobres. La extrema pobreza y marginación permanecen como signos estructurales de la vida de los pueblos indígenas. De acuerdo con el Coneval, el 76% de personas habitantes de lengua indígena se encuentra en pobreza, de las cuales 2.5 millones de personas se encontraban en pobreza extrema. ¿Qué está haciendo la Cruzada y el Nuevo Prospera por los indígenas? ¿Considera suficiente
el presupuesto que se destina para atender a los pueblos indígenas? ¿Es justo que los programas que opera la CDI presentan importantes subejercicios? En este contexto, no queda clara la selección de municipios de los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En los municipios seleccionados solo vive una cuarta parte del total de pobres extremos. Si la intención de la cruzada realmente es llegar a los pobres de los pobres, ¿por qué no se privilegió a los municipios rurales? Si más del 60% de la población indígena vive en localidades rurales, ¿por qué en lugar de incluir un municipio urbano con 3% de pobres extremos, no se incluyeron más municipios indígenas que tienen al menos el 40 o 50% de su población en condiciones de pobreza extrema? Si realmente se hubiera querido atender a la población pobre, me parece que la selección de municipios hubiera sido distinto, señora secretaria. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera diputada Flor de María Pedraza Aguilera. Se le concede el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, por 5 minutos. Muchas gracias, diputada, por sus preguntas. Quiero, en primer lugar, plantear que el primer presidente que reconoce que hay hambre en México es el presidente Enrique Peña Nieto, que se plantea que esta es una tarea fundamental porque no podemos estar tranquilos si hay mexicanos que no tienen lo elemental que es su ejercicio o el ejercicio a un derecho básico que es a la alimentación. Pues de ahí que se deriva el poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre y esta población objetivo de 7 millones de personas que desde el principio dijimos serían cubiertas a lo largo del sexenio, que para eso es 6 años de gobierno. En un año ya 3 millones forman parte de los programas alimentarios. Yo quisiera que fueran a los comedores comunitarios y que le preguntaran a esos niños y esas niñas, muchos de ellos descalzos, por cierto, si antes tenían algún programa social, si tenían comida suficiente, que le preguntaran a los adultos mayores, quienes han dado sus testimonios, no solo de que no comen, sino de soledad y de que han encontrado ahí un espacio de convivencia social. Que les dijeran, ¿alguien antes había llegado aquí hasta esta localidad, a esta comunidad? Y escucharan sus testimonios. Que las mujeres que están embarazadas, porque desde ahí tenemos que empezar, si queremos que esos niños tengan un futuro, o que están amamantando y que comen y desayunan diario en esos comedores y que no tenían alimento en la casa, porque las mujeres son las primeras en quitarse la comida de la boca para que sus niños puedan mal comer. Que les preguntemos, oiga, es que usted era antes aquí había algún programa social, ¿era usted de oportunidades o de liconza? La comunidad decide quiénes tienen que ir a esos comedores, son los más pobres. Y están ubicados, le quiero decir algo muy importante, en las localidades más pobres de este país. Es falso, completamente falso, que se priorice políticamente. El primer lugar en donde pusimos en marcha los comedores comunitarios es en el estado de Guerrero, que no gobierna el PRI, señora diputada. 584 comedores comunitarios en la montaña de Guerrero, en la Costa Chica, parte de las regiones más pobres del país. El único criterio que a nosotros nos ha llevado a instalar estos comedores es precisamente el de la pobreza. El de la pobreza que, por cierto, heredó este gobierno, porque los datos que tenemos son los datos de 2012. Y yo quisiera decir algo muy importante. De 2006 a 2012
se pasó de 42 millones de pobres a 52 millones de pobres, con todo y oportunidades. Y eso nos debe llevar a todos a reflexionar, porque se trata de poner en marcha políticas de Estado. Aquí no estamos hablando de posiciones partidarias, porque estamos hablando del hambre y de la pobreza que nos tiene que hermanar a todos, porque estamos hablando de mexicanos que no pueden acceder a sus derechos más elementales y que deben ser la preocupación de todos nosotros. Si los recursos no son suficientes, está en sus manos, en las manos de ustedes como diputados, resolver el problema. Nosotros, con los recursos que ustedes deciden, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y yo creo que esas familias, esos niños y esas niñas y esas madres y esos adultos mayores tienen más certezas que incertidumbres. Hace poco tenían la incertidumbre de no saber qué iban a comer. Hoy tienen la certeza de que van a un comedor comunitario y tienen de qué comer. Yo le pongo el ejemplo de una pareja de adultos mayores que le dijo al presidente en Huachochi, Chihuahua, que ellos compraban 5 pesos de chicles para engañar el hambre y que ahora iban todos los días a ese comedor. Esa es una certeza, no es una incertidumbre. La gente está comiendo. Vamos a llegar a los 7.1 millones. Este año tenemos la instrucción del presidente de llegar a 5.5 millones de mexicanos para el mes de diciembre. Y quiero decirle que hay una transparencia absoluta en el programa de la Cruzada contra el Hambre, porque cada beneficiario de la Cruzada tiene un formato que se llama quiz, una cédula única de información que permite avalar los criterios y las condiciones de vida de ese beneficiario. Y ese padrón está en la página de la Cruzada Nacional contra el Hambre y usted puede consultar. Y no son 400, sino 1,012 municipios los que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Por qué no solamente comunidades rurales e indígenas que están, la inmensa mayoría de los municipios indígenas con pobreza extrema están en la Cruzada Nacional contra el Hambre? Pero teníamos que incorporar por recomendaciones de Coneval también a las localidades urbanas, porque vuelvo a insistir, ahí está el 60% de la pobreza de este país. Y el no haber atendido la pobreza urbana ha generado dinámicas de violencia, de polarización, de encono y de resentimiento, de fractura social. Y nosotros dijimos, la Cruzada tiene que ir a las zonas rurales y tiene que ir a las zonas urbanas. Tiene que estar presente ahí donde haya una persona en condición de pobreza extrema alimentaria, porque el que vive en la ciudad tiene el mismo derecho que el que vive en la zona rural, y el que es indígena tiene el mismo derecho que el que no es indígena, porque todos son mexicanos y mexicanas. Y el que se encuentra en pobreza extrema alimentaria es población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Usted dice, incorporamos el 3% de un municipio urbano, sí. Por ejemplo, Ecatepec, nada más que ese 3% son 100,000 hombres y mujeres, niños y niñas. Y podemos hablar del 80% de un municipio indígena y hablaremos, si acaso, de 8,000, 9,000, 10,000. Tenemos que trabajar en los dos sentidos para verdaderamente combatir la pobreza. Y tan hemos incorporado la visión indígena que todas las guías de los programas sociales de Sedesol, todas están traducidas a lenguas indígenas, para que realmente pueda haber un acceso a los programas y a los servicios que proporciona la Secretaría de Desarrollo Social. Así es que estamos avanzando. Y no solamente son los comedores, es la tarjeta sin hambre. Y le quiero decir que llegamos a 30,000 localidades a las que nunca había llegado el programa Oportunidades. Por cierto, las más pobres del país.
y en las que hoy está el programa Prospera, que incorporó a esas familias no con criterios políticos, sino con los criterios técnicos y la evaluación objetiva, pero además, para evitar criterios políticos, incorporamos el derecho de audiencia. Nunca más una mujer será excluida del programa Prospera por razones de carácter político, porque tiene el derecho de audiencia, un derecho elemental a ser escuchado y que hoy es una parte sustantiva del programa Prospera y de todos los programas sociales de Sedesol. Nosotros no estamos pensando en elecciones, nosotros estamos preocupados porque esa es la instrucción que tenemos del presidente Peña en estos 53 millones de mexicanos. 7 millones en esta condición extrema, a los que había que atender de manera urgente, y los otros millones hasta 53 a través del programa Prospera y de todos los programas sociales que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Así es que estamos en ese sentido trabajando para garantizar no rentabilidad electoral, sino garantizar resultados, porque al final de cuentas a nosotros nos va a medir Coneval el año que viene. Nosotros estamos sujetos a un escrutinio y estamos trabajando de manera institucional que gobernadores como el de Puebla tiene una consigna y desarrolla una estrategia a lo largo y ancho de su estado que se llama Yo me sumo a la cruzada. Algo estamos haciendo bien, señora diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Se le concede el uso de la voz a la diputada Leticia López Landero, hasta por 3 minutos. Buenos días, licenciada Rosario Robles, respetables funcionarios, estimados y estimadas legisladoras. Señora Secretaria de Desarrollo Social, desde su concepción hace más de 1 año y medio, la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido cuestionada por su diseño. Al parecer, únicamente se trata de focalizar 70 programas existentes con probables fines electorales en municipios densamente poblados. No existe claridad respecto de la selección de municipios, la focalización de la población objetivo, originalidad y viabilidad de la propuesta, gastos superfluos con objetivos propagandistas, etc. Por ejemplo, se ha llevado a cabo diversas actividades culturales para promocionar la Cruzada Nacional contra el Hambre, como conciertos, conferencias, exposiciones fotográficas, talleres, ferias, que se han traducido en un gasto importante para la Sedesol y cuyos alcances respecto de los objetivos de la Cruzada no son claros. Por citar un caso, se realizó el concierto Compartamos la música y erradiquemos el hambre, que tuvo un costo de 11 millones de pesos y no se aprecia cómo ese evento contribuye con el objetivo de disminuir la incidencia de la pobreza alimentaria en México. En este contexto y en el marco del segundo informe de gobierno, es de vital importancia que la Sedesol proporcione información puntual respecto, número 1, a la consecución de los objetivos y las metas de las cruzadas. Número 2, sobre los avances en los indicadores de eficiencia y eficacia. Número 3, respecto del ejercicio del presupuesto. Número 4, del padrón de beneficiarios e indicadores cualitativos sobre mejora en la calidad de vida de los beneficiarios.
El contenido del informe respecto de la cruzada no es más que un compendio de acciones realizadas en corporaciones de beneficiarios a los programas sociales ya existentes. También es preocupante la falta de interés durante este sexenio respecto de los pueblos indígenas. ¿Cómo olvidar las declaraciones vertidas por usted refiriendo que Oportunidades ya no atenderá a familias con más de 3 hijos? ¿Cómo entender dichas declaraciones si lo que requieren precisamente los pueblos indígenas es que sean atendidos y no discriminados, ya que son desproporcionalmente los más pobres del país? De manera personal, vengo de una familia de 7 hermanos, donde una mujer de un segundo año de primaria salió adelante con sus hijos. Me lastima saber que a los indígenas que tengan más de 3 hijos no podrán ser ayudados. En este sentido, Prospera contempla una fuerte campaña de planificación familiar, principalmente dirigida a comunidades indígenas y rurales, ya que se considera preocupante el incremento en el índice de embarazos en niñas y adolescentes. Ojalá pueda hablarnos de los alcances de esta campaña, porque expertas en derechos sexuales y reproductivos advierten que el nuevo programa carece de perspectiva de género y señalan que existe el riesgo de que implique un retroceso en el reconocimiento de garantías para las mujeres, ya que no reconoce las razones por las que las jóvenes se convierten en madres a edades tempranas. Señora secretaria, persiste una enorme pobreza y desigualdad en la mayoría de la población indígena. Tenemos una deuda pendiente que saldar con los más de 18 millones de indígenas de nuestro país, particularmente con los más pobres. Lejos de cualquier discurso, secretaria, de manera personal quisiera decirle que estamos, todos los que estamos aquí funcionarios, en una gran oportunidad en nuestras vidas de servir, pero sobre todo usted, porque en sus manos está el sacar adelante mucha gente con mucha necesidad. Y si usted no lo hace de manera responsable, sensible, humana, con voluntad, entonces la patria, su familia y Dios la juzgará. Pero si lo hace de esa manera correcta, junto con todos los funcionarios que servimos, habrá valido la pena vivir y pasar por esta vida. Y para concluir, los profundos y complejos problemas de los pueblos y las comunidades indígenas exigen ser enfrentados mediante acciones efectivas y contundentes, no solo con el discurso y con spots. Se requiere del concurso de las diversas instituciones gubernamentales, así como con la participación de las propias comunidades mediante políticas claras e incluyentes que permitan poner en marcha una práctica pública de la multiculturalidad y la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Aliet Mariana Bautista Bravo para formular su pregunta hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. En espera de encontrar en usted respuestas concretas a las preguntas parlamentarias que le he de formular en nombre de mi bancada, le saludo y le expreso mis respetos como integrante del Gabinete Social del Gobierno de la República. Secretaria, nadie más que usted sabe que la pobreza lacera a más de 53.3 millones de mexicanas y mexicanos. La población vulnerable por carencias sociales suman alrededor de 33.5 millones de personas y a 7.2 millones son vulnerables por ingresos. ¿Qué pasa, secretaria? ¿Hemos administrado la pobreza en vez de combatirla? Pareciera que no hemos encontrado la fórmula para dejar de administrar la pobreza. De acuerdo con el INEGI, 60% de la población se encuentra en alguna condición de informalidad y sin acceso a servicios de salud.
El gobierno de la República no apuesta por el trabajo digno y los salarios suficientes como estrategia de fondo para resolver la pobreza de las mexicanas y los mexicanos. En la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental señala que para el 51% de las y los entrevistados, el problema más importante por el que atraviesa México es el desempleo y un 39% la pobreza. Déjeme decirle, secretaria, que coincido con el 51% de los entrevistados, ya que el hambre y la pobreza se pueden erradicar con empleos bien remunerados y prestaciones suficientes para elevar la vida de todas y todos, y no arrojando millones de pesos a una estrategia inercial de programas que solo administran la pobreza. Recientemente, usted, secretaria, ha señalado a la organización comunitaria, al desarrollo humano, a la infraestructura social y básica y opciones de ingreso y vivienda como las estrategias para combatir la pobreza en el ámbito urbano. ¿En dónde está la generación de empleos? Veo en esta estrategia pocas posibilidades de que disminuya la pobreza y mucho menos el hambre. No estemos buscando más. En su diagnóstico, incluso la Secretaría a su cargo estimó que la Cruzada Nacional contra el Hambre requiere estrategias integrales, incluyendo una política económica que garantice crecimiento, empleo, una mejor distribución del ingreso y la democratización de la productividad para impulsar la competencia económica como uno de los principales instrumentos para la operación eficiente del mercado agroalimentario y evitar incrementos sustanciales en los precios de los alimentos. Y luego, entonces, ¿en qué se tradujo ese diagnóstico? Maestra Robles, ya desfiló por la política nacional el Pronasol, Progresa, Oportunidades y hoy Prospera. ¿No han sido suficientes 24 años de experimentos con los pobres, secretaria? Se lo pregunto con honestidad y sin fines políticos. Oliver de Schutter, relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, presentó al gobierno mexicano varias observaciones a sus programas, de las cuales destaca que en el caso de la pobreza en México se han confundido causas con efectos. Es más fácil atacar los efectos. No existe una concepción integral de lo que significa desarrollo social. ¿Qué se busca? Reducir pobreza por ingresos, reducir la pobreza multidimensional, atender a la población en pobreza, reducir la desigualdad, hacer acceso efectivo a los derechos sociales o mejorar capacidades básicas. Las políticas y programas de desarrollo social no están directamente asociadas a derechos, lo que podría deberse a que esos programas son insostenibles. Se decide de manera pragmática si los programas son focalizados o universales. No se aprovechan de manera integral, de modo que el presupuesto de compras federal y la capacidad de compras de Liconza y Diconza no se utiliza para fortalecer a los pequeños productores y mejorar su bienestar e incluso su capacidad productiva. ¿Una sola secretaría es la responsable de reducir la pobreza? ¿No hay coordinación con las otras secretarías ni con las entidades? ¿Persisten incoherencias entre las diversas políticas sectoriales? ¿Los programas de Zagarpa benefician a los productores más ricos del país? Es necesario perfeccionar los esquemas de fiscalización de los recursos destinados a estos programas para evitar distorsiones y desviaciones indebidas, considerando la coordinación que debe haber entre las secretarías del Gobierno federal, de los estados y los municipios. A pesar del hambre, México vive una emergencia respecto del sobrepeso y la obesidad debido a la ausencia de políticas orientadas a la mejora de la dieta. Esto pareciera contradictorio cuando se habla de hambre y hay un problema de obesidad en nuestro país. Secretaria, permítame lanzarle un reto. La reto a que viremos la política de combate a la pobreza con una política de fomento de empleos en base al financiamiento de empresas sociales basadas en la organización social y en la propiedad colectiva. Le reto a que haga uso de sus facultades,
que la Ley General de Desarrollo Social le da en materia de economía social. Una muestra del abandono de esta estrategia en la Secretaría es que, a pesar de tener facultades en la ley para contar con un padrón de sociedades cooperativas, este no existe en Sedesol. Con honestidad política, maestra Robles, le expreso la voluntad de la Comisión Ordinaria de la que presido, que soy presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que podamos construir un andamiaje jurídico que le permita a la Sedesol cumplir con el mandato de su objeto de impulsar la economía social con un enfoque de desarrollo humano y comunitario. Sumemos con ética y responsabilidad voluntades para superar la pobreza, erradicar el hambre y hacer de nuestra patria una nación justa. Es cuanto, presidente, y le reitero la bienvenida a esta sede de la Cámara de Diputados, secretaria Rosario Robles Berlanga. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Coincido plenamente con usted, diputada, y ha sido precisamente uno de los planteamientos más importantes del presidente Enrique Peña Nieto. Sin crecimiento económico no vamos a modificar sustancialmente las cifras de la pobreza. Tenemos que crecer. El país tiene que tener mejores tasas de crecimiento, porque esas mejores tasas de crecimiento van a traducirse en un mayor número de empleos, en empleos bien remunerados, con acceso a la seguridad social, y esa es la mejor manera de distribuir la riqueza y de combatir la pobreza. Y por eso hemos dicho que como una de las grandes diferencias de la política social actual es que va de la mano de la política económica. No las podemos separar. Tenemos que construir la plataforma que permite ese mayor crecimiento del país y la incorporación de amplios sectores que hoy están en condición de pobreza a la actividad productiva, a la generación de un mejor ingreso. Y por eso las reformas que se pusieron en marcha. Por eso esta gran apuesta, porque como dijo el presidente Peña, lo más fácil sería administrar, pero no venimos a eso, venimos a transformar y a sentar las bases para un crecimiento en el país para las próximas décadas y las próximas generaciones. Desde luego que coincidimos plenamente en esta perspectiva, pero también al mismo tiempo que trabajamos en esa lógica y que las reformas empiezan a dar resultados, porque sabemos que no será de corto plazo este proceso, tenemos que ir a construir desde la política social una lógica diferente. En primer lugar, tiene usted razón en algo, la Secretaría de Desarrollo Social no es responsable solamente o la única responsable de toda la política social del gobierno. Y por eso, por ejemplo, en el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, participamos 19 dependencias del gobierno federal con más de 90 programas que están coordinados y que se están traduciendo en hechos concretos en el territorio. En cada municipio hemos hecho un ejercicio de planeación estratégica para ver cómo aterrizan esos programas, cuáles son las metas, cuáles son las acciones para conseguir esas metas y cuáles son los indicadores que vamos a modificar. Hay coordinación porque estamos muy claros de que somos muchas las dependencias. Si hablamos de rezago educativo, tiene que intervenir la Secretaría de Educación Pública. Si hablamos de acceso a la seguridad social, tienen que intervenir otras instituciones, o acceso a la salud, tiene que intervenir la Secretaría de Salud. Es decir, somos todas las secretarías del ámbito social las que hoy estamos coordinadas en un gabinete México Incluyente, que establecemos estrategias comunes, acciones comunes que nos permitan modificar la pobreza en dos lógicas. Sí, en la del ingreso,
Pero debemos recordar que este país mide la pobreza no solo por la condición del ingreso, por la condición patrimonial, sino también la mide de manera multidimensional y tenemos que abatir rezagos y carencias. En las dos líneas estamos trabajando y por eso la estrategia es integral. La Cruzada, por ejemplo, no solo habla del tema alimentario, es su eje fundamental, pero también incluye los aspectos relacionados con las otras carencias de manera muy significativa. Y desde luego que desde la lógica de la política social, y por eso los cambios en Prospera, y por eso los resultados que se están dando en la Cruzada Nacional contra el Hambre, implica esta visión de organización social y de despertar la capacidad productiva y de organización y de asociación que tienen los mexicanos. Durante muchos años se les dijo, entre peor estés, te vamos a dar dinero. No mejores, no tengas piso firme, no tengas un empleo, no trates de mejorar porque te quitamos la transferencia monetaria. Nosotros hemos invertido completamente esta lógica, estamos diciendo, vas a mantener tu transferencia monetaria, pero se trata de que mejores. Y yo le tomo la palabra absolutamente, diputada. Ojalá nos podamos reunir, porque uno de los objetivos más importantes que tiene Prospera es precisamente la de la construcción de empresas sociales, la de generación de procesos de emprendedurismo, sobre todo para que jóvenes y mujeres puedan construir estas posibilidades. Yo soy una convencida de las cooperativas y creo firmemente, y así lo hemos ido instrumentando, que esta es una vía para que en la medida que va creciendo la economía, al mismo tiempo vamos generando estas posibilidades de desarrollo y de prosperidad desde la comunidad. Pongo el ejemplo del municipio de Mártir de Cuilapan en Guerrero, un municipio, aquí hay diputados guerrerenses que lo conocen, de los más pobres del país. Hoy ese municipio, hicimos una apuesta y dijimos, este municipio vive 90% de los subsidios. Queremos que viva de su capacidad productiva. Hoy producen melón, producen sandía, producen jitomate. Hoy los habitantes de ese municipio, que cada año se iban al norte del país como jornaleros para tener un ingreso, hoy señalan y dicen, el campo es negocio y podemos vivir de él, porque se han asociado, se han organizado, han constituido sus empresas sociales y están dando resultados. Ese modelo lo tenemos que replicar en todos lados, porque es un modelo que permite despertar esa capacidad productiva. Eso es lo digno, eso es lo que le da dignidad a las personas, el que salgan adelante a partir de su propio trabajo. Y no lo estamos inventando nosotros, nos lo dicen las mujeres cuando vamos a las comunidades, porque hemos llegado, diputada, no a las presidencias municipales ni a los lugares donde están las cabeceras municipales, hemos llegado a las localidades más pobres. Y ahí las mujeres nos dicen que ellas tienen la capacidad de trabajar, que lo que necesitan son las herramientas, que no quieren que les demos simplemente un dinero, lo que quieren es construir un proyecto sostenible que les permita sacar adelante a sus familias. Entonces, con todo gusto, comparto con usted y desde luego que si pudiéramos tener esta relación con la comisión que usted preside, lo haremos con muchísimo gusto para poder avanzar en esta lógica que nos estamos planteando en Prospera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra secretaria.